Hoy vamos a explorar algo que muy poca gente conoce a fondo. ¿Cómo transcurre la vida hoy de Lucha Villa, la voz más imponente que ha dado el norte de México? Vamos a repasar el camino de la única artista de su generación que dominó simultáneamente dos industrias sin ceder un centímetro en ninguna de las dos. La mujer que llegó a poseer inmuebles en las zonas más cotizadas de la capital, que se paseó en automóviles importados cuando eso era sinónimo de poder absoluto, y que construyó un patrimonio valuado en el equivalente a 300 millones de pesos de hoy. Hasta que en 1997 todo cambió de golpe por una complicación que nadie esperaba. Cuando termines de escuchar este relato, vas a entender por qué Lucha Villa no es simplemente una figura histórica del espectáculo mexicano, sino una fuerza de la naturaleza que marcó a fuego a toda una cultura. Empecemos desde el principio. Luz Helena Ruiz Bejarano llegó al mundo el 30 de noviembre de 1936 en Santa Rosalía de Camargo, un municipio enclavado en la árida geografía de Chihuahua, al norte de México. Eran tiempos duros. El campo mexicano apenas salía del sacudón de la revolución, y las familias de provincia vivían con lo estrictamente necesario. Las posibilidades para una niña rural eran pocas, y las excepciones a esa regla eran todavía más escasas. Sin embargo, Luz Helena tenía dos atributos que la diferenciaban desde temprano. El primero era su estatura, 1,75 m, en un país donde la mujer promedio no llegaba al 1,55 m. El segundo era una presencia física que nadie pasaba por alto, sin importar el lugar donde apareciera. Cuando en los últimos años de la década de los 50 tomó un camión rumbo a la Ciudad de México, lo hizo con la sola convicción de que algo mejor la esperaba. Tenía alrededor de 20 años y prácticamente nada en el bolsillo. En la capital entró al mundo del espectáculo a través del modelaje. Fue reclutada por el empresario argentino Luis G. Dillon para ser parte de un conjunto de bailarinas y modelos conocidas como las Dianas de Dillon, un proyecto que animaba funciones y presentaciones en distintos foros. Dillon tenía ojo para el talento y una ambición clara: lanzar al estrellato a dos voces del género ranchero, una de ellas femenina. La noche del debut, programado en 1960, la candidata elegida para esa voz no apareció. Luz Helena no lo pensó dos veces. Con un vestido que tuvo que pedir prestado porque no tenía uno adecuado para la ocasión, subió al escenario. Cuando abrió la boca, el silencio se instaló en la sala. Lo que salió no se parecía a nada que el público hubiera escuchado antes de una mujer. Una voz grave, ronca, con peso y raíz, completamente opuesta a los registros agudos que caracterizaban a las intérpretes rancheras de la época. Era como escuchar a un trovador en la voz de una mujer alta y luminosa, algo que no encajaba en ningún molde previo y que precisamente por eso era irresistible. Dillon entendió de inmediato que había cambiado su suerte. Le construyó un nuevo nombre: Lucha Villa, una síntesis que evocaba la garra del combate y el apellido legendario del caudillo norteño. Era un nombre que resonaba, que golpeaba, que se quedaba. Esa noche de 1960, Lucha Villa nació, y Luz Helena Ruiz Bejarano quedó guardada para siempre en el pasado. Tras ese debut que nadie había planeado, el cantante y compositor José Ángel Espinoza Ferrusquilla abrió la siguiente puerta. La incorporó a su conjunto musical y la llevó a la XEW, la emisora de radio más influyente del país en aquel momento. Cantar en la XEW equivalía a que todo México te escuchara al mismo tiempo. Lucha lo aprovechó. En 1961 firmó con Musart, la discográfica más importante del repertorio vernáculo mexicano, y grabó su primer álbum de larga duración. Ese disco incluía composiciones de Ferrusquilla, de José Alfredo Jiménez y de otros nombres mayores del cancionero popular. Una de esas piezas, La Media Vuelta, escrita por el mismísimo José Alfredo pensando exactamente en ella, se convirtió en un fenómeno radiofónico que no bajó de las estaciones durante meses. La voz pesada de Lucha, combinada con las letras heridas de José Alfredo, producía una alquimia que el público reconoció de inmediato. De la noche a la mañana, Lucha Villa pasó de ser una desconocida en una ciudad que no era la suya, a ser un nombre que la gente cantaba en las cocinas, en los mercados y en los caminos.
José Alfredo Jiménez vio en ella a la intérprete que necesitaban sus canciones y le siguió escribiendo. Le entregó La mano de Dios, Que se me acabe la vida, y la que se convertiría en la pieza más ligada a su nombre para siempre, Amanecí en tus brazos. Con esa canción, Lucha Villa se instaló en el Olimpo del género ranchero, al mismo nivel que Lola Beltrán, quien hasta ese momento era la figura femenina sin competencia en el terreno. Entre 1961 y mediados de los 60, los discos se acumularon y las ventas también. Besos de papel, Que me lleve el diablo, Hermosísimo lucero, Una pura y dos con sal, Retirada. Cada lanzamiento era un nuevo capítulo en la construcción de una de las discografías más sólidas de esa generación. Para mediados de la década, Lucha Villa ya era de las artistas rancheras con más álbumes vendidos del país, codo a codo con Javier Solís, su gran amigo y compañero de camino en incontables giras. En 1963 llegó la primera probada del cine con una participación pequeña en Los apuros de dos gallos. No era un papel protagónico, pero bastó para que los productores notaran algo. Lucha Villa no solo funcionaba en el audio, también hipnotizaba en la pantalla. Tenía carisma, naturalidad frente a la cámara y una presencia física que ningún encuadre podía ignorar. Un año después, llegó la oportunidad definitiva. El director Roberto Gabaldón preparaba una adaptación fílmica de El gallo de oro, la novela breve de Juan Rulfo, con un guión trabajado por dos de los escritores más importantes del continente en ese momento, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Era una producción de altura, con presupuesto generoso y expectativas enormes. Gabaldón necesitaba a alguien capaz de encarnar a Bernarda Cutiño, la caponera, una cantante de palenques con ambición, sensualidad y una dureza que venía de adentro. Necesitaba a alguien que cantara rancheras de verdad, que tuviera un porte que llenara la pantalla y que pudiera actuar con la intensidad que ese personaje exigía. La respuesta era Lucha Villa. El Gallo de Oro se estrenó el 18 de diciembre de 1964 en el Cine Alameda de la Ciudad de México. Fue un golpe doble, taquilla llena y crítica rendida. En 1965 le llegó la Diosa de Plata como mejor actriz, su primer reconocimiento formal del cine. El disco con la banda sonora superó las 100.000 copias vendidas. Lucha Villa era ya una amenaza en dos frentes, la música y el cine, y ninguno de los dos la reclamaba como prestada del otro. A lo largo de la segunda mitad de los 60 y durante toda la década de los 70, Lucha filmó sin parar. Más de 50 películas entre papeles protagonistas y cotelares. Compartió créditos con los grandes del cine mexicano de la época, Ignacio López Tarso, Vicente Fernández, Jorge Rivero, Luis Aguilar, David Reynoso. Entre sus trabajos más recordados de ese periodo están Guitarras, Lloren guitarras, Los tres calaveras, Los Sánchez deben morir, Mi caballo rebelde, El imperio de Drácula, Jalisco nunca pierde, y en 1972, junto a Vicente Fernández en La ley del monte. Los ingresos de Lucha Villa durante sus años de mayor actividad tenían varias vertientes, y juntas construyeron una fortuna que pocas artistas mexicanas de su época alcanzaron. Por el lado discográfico, entre 1961 y 1996 grabó más de 60 álbumes completos. Durante los años 60 encadenó 12 discos de oro consecutivos, cada uno de ellos representando ventas superiores a las 100.000 copias. En esa época, las regalías por disco vendido oscilaban entre 3 y 5 pesos. Si se calcula solo el rendimiento de esos 12 álbumes de oro, con ventas conservadoras superiores al 1.200.000 unidades, el ingreso por regalías de esas producciones se ubicaba entre 3.6 y 6 millones de pesos. En los 70 y 80, cada nuevo álbum movía entre 50.000 y 150.000 copias dependiendo de cuánto sonara en radio y cuántos éxitos incluyera. Lanzaba entre 2 y 3 títulos por año, con regalías que ya habían subido a entre 5 y 8 pesos por unidad. Solo por ventas de discos, sus ingresos anuales durante esas 2 décadas rondaban entre 500.000 y 3 millones de pesos al año.
Las presentaciones en vivo eran, sin embargo, el motor principal de su economía. En los años 70 ganaba entre 150.000 y 300.000 pesos por cada noche en palenques de tamaño mediano. En los recintos de mayor envergadura, como los de las ferias de San Marcos en Aguascalientes, León en Guanajuato o la de Zacatecas, su tarifa llegaba a 500.000 pesos por función. Con un calendario de entre 80 y 120 presentaciones al año, sus ganancias anuales solo por actuaciones en vivo se situaban entre 12 y 36 millones de pesos durante esa década, el equivalente aproximado a 250 millones de pesos actuales en su momento de mayor demanda. Para los 80, su caché ya había subido de manera considerable. Después del éxito arrasador del álbum, Lucha Villa interpreta a Juan Gabriel en 1985, el precio por presentación se disparó a 800.000 pesos en palenques grandes y hasta 1,5 millones en las ferias más importantes. Con 100 actuaciones al año, los ingresos por presentaciones en esa etapa se movían entre 80 y 150 millones de pesos anuales. El cine sumó lo suyo. Las actrices con créditos protagónicos cobraban entre 50.000 y 150.000 pesos por película en los 60 y 70. Con más de 50 filmes en su haber y un promedio estimado de 100.000 pesos por producción, su ingreso total por carrera cinematográfica alcanzó alrededor de 5 millones de pesos, sin contar los ingresos pasivos por retransmisiones televisivas que le seguían generando dinero durante décadas. A eso se sumaron los comerciales y patrocinios que llegaron en los 80. Fue imagen de marcas de tequila, de refrescos regionales y de ropa vaquera. Cada contrato publicitario valía entre 500.000 y 2 millones de pesos. Con al menos 5 campañas importantes entre 1980 y 1990, ese rubro le aportó entre 2.5 y 10 millones de pesos adicionales. Sumando todas las fuentes de ingreso durante su mejor etapa, de 1975 a 1990, Lucha Villa generaba entre 100 y 200 millones de pesos anuales. Ajustado a valores de hoy, eso equivale a entre 20 y 40 millones de pesos por año. A lo largo de sus 36 años de carrera activa, entre 1961 y 1997, acumuló un patrimonio estimado en 150 millones de pesos de la época, equivalente a aproximadamente 300 millones de pesos actuales. Con lo que ganó, Lucha Villa construyó un patrimonio inmobiliario sólido y diversificado. Su casa principal estaba en la colonia del Valle de la Ciudad de México, que adquirió en 1968 cuando ya era una estrella de primer nivel. La propiedad se ubicaba en la calle Matías Romero, esquina con Municipio Libre. Era una construcción de 2 plantas en estilo californiano, 400 metros cuadrados edificados en un terreno de 600, con 5 habitaciones cada una con baño propio, sala de techos altos con ventanales amplios, comedor formal para 12 personas, cocina equipada, cuarto de servicio, garaje para 4 automóviles, jardín trasero con árboles y una terraza en el nivel superior. La decoró con muebles finos traídos de Guadalajara, obras de pintores mexicanos y una vitrina de honor donde exhibía trofeos, discos de oro y reconocimientos. La pagó en 850.000 pesos, con un anticipo de 300.000 y cuotas mensuales de 12.000 durante 5 años. Para 1973 era completamente suya. En valores de hoy, esa propiedad valdría entre 35 y 50 millones de pesos. En 1982, añadió a su portafolio un departamento de lujo en Polanco, la colonia más exclusiva de la capital. Era un penthouse en el piso 12, 280 metros cuadrados, 3 recámaras, terraza con vista al bosque de Chapultepec, 2 cajones de estacionamiento y amenidades como alberca, gimnasio y salón de eventos. Lo compró en 4.5 millones de pesos y lo rentaba a ejecutivos extranjeros en 35.000 pesos mensuales, lo que le generaba 420.000 pesos anuales de ingreso pasivo. Ese departamento hoy equivaldría a entre 25 y 35 millones de pesos. A finales de los 80, pensando ya en su retiro, adquirió un rancho de 50 hectáreas en las afueras de San Luis Potosí. La propiedad incluía casa principal de adobe y teja con 4 recámaras, cocina rústica con fogón de leña, sala con chimenea, corrales, establos, pozo de agua natural y tierras cultivables.
Lo compró en 8 millones de pesos. Era su refugio predilecto, el sitio donde pasaba largas temporadas fuera de la agenda, criando caballos y ganado como pasatiempo. Es en ese rancho donde vive actualmente, desde su retiro en 1997. En 1975 también compró una casa en la colonia Chapalita de Guadalajara para usarla como base durante las giras por el Bajío. 3 recámaras, precio de adquisición de 450.000 pesos. La vendió en 1988 por 3.2 millones, obteniendo una ganancia extraordinaria gracias a la plusvalía acumulada. Lucha Villa fue siempre fanática de los autos de lujo y durante cada etapa de su carrera condujo lo mejor que el mercado mexicano ofrecía. En 1975 llegó su primer automóvil verdaderamente de alto rango, un Cadillac Eldorado blanco perla con tapicería interior en cuero rojo. Lo compró nuevo en 280.000 pesos, una cantidad que en esa época equivalía a 10 Volkswagen Sedán de base. Tenía aire acondicionado, asientos eléctricos, estéreo de 8 tracks y un motor V8 de 8.2 litros que hacía sentir cada pisada al acelerador. Lo manejó 8 años. En 1983 llegó el Lincoln Continental, negro con techo vinílico blanco, comprado en 680.000 pesos. Tapicería en piel color crema, cristales polarizados, teléfono instalado en el automóvil, que en esa época era tecnología de millonarios, y un sistema de audio voz con casete. Era el coche que usaba para llegar a los eventos importantes, siempre con chofer de traje y corbata abriéndole la puerta. En 1988, en el punto más alto de su vigencia como figura del espectáculo, llegó el Mercedes-Benz 560 SL plateado, importado directamente de Alemania. Con impuestos de importación incluidos le costó 2.8 millones de pesos. Era el automóvil más refinado disponible en México. Motor V8, suspensión neumática, climatización dual, asientos con memoria eléctrica. Lucha lo lucía en las portadas de las revistas de espectáculos y era un símbolo de todo lo que había construido. Fue el último coche de lujo que compró antes de su retiro. Para el trabajo diario en el rancho de San Luis Potosí, utilizó una Ford Bronco 1990 en verde oscuro, adquirida en 450.000 pesos. No era un vehículo de exhibición, sino de terreno. Tracción en las 4 ruedas, motor V8, aire acondicionado y tapicería de piel. Con ella supervisaba las labores del rancho y recorría los caminos de terracería. A lo largo de su vida también tuvo un Chevrolet Impala del 69, un Pontiac Grand Prix del 77 y varios vehículos más de gama alta. La colección completa de automóviles que manejó durante su carrera representó un valor acumulado de alrededor de 8 millones de pesos de la época, equivalente a unos 15 millones actuales. Lucha Villa no solo tenía propiedades y automóviles, vivía con la misma intensidad con que cantaba. Su vestuario de presentación era completamente personalizado. Todos los trajes y vestidos de gala los mandaba confeccionar con diseñadores exclusivos de la Ciudad de México y Guadalajara. Cada atuendo bordado a mano con lentejuelas para los palenques costaba entre 15.000 y 35.000 pesos en los años 80. Su guardarropa de escenario superaba las 100 prendas y su inversión anual solo en vestuario de presentación rondaba los 500.000 pesos. En joyas tampoco escatimó. Tenía una colección valuada en aproximadamente 5 millones de pesos. Collares de oro de 18 quilates, pulseras, aretes de diamantes que reservaba para los eventos más formales valuados en 800.000 pesos, y una esclava de oro macizo que le obsequió un empresario tapatío en 1976 con un valor de 200.000 pesos de la época. Cada visita a Guadalajara incluía una parada obligatoria en las joyerías más finas del centro. Cuando viajaba a Estados Unidos, ya fuera por trabajo o por placer, Lucha se hospedaba en hoteles de 5 estrellas. En Las Vegas, su destino habitual era el Caesars Palace, a $250 la noche en los años 80. En Los Ángeles prefería el Beverly Hills Hotel. En Rodeo Drive compraba ropa de diseñador y en un solo viaje de compras de 1986 invirtió $10.000 entre ropa, calzado y accesorios. En la Ciudad de México frecuentaba los restaurantes más sofisticados de la época: el Ambassadeurs, el Bellinghausen, el Champs-Élysées
El Focolare. Una cena con su mesa de invitados le costaba entre 3.000 y 8.000 pesos. Salía a cenar al menos 2 veces por semana y nunca pedía vino que no fuera de origen francés, con botellas que rondaban los 3.000 pesos cada una. En su casa del Valle tenía 2 empleadas domésticas de planta, un jardinero que acudía 3 veces por semana y un chofer personal, con sueldo de 25.000 pesos mensuales en los 80. Solo el gasto en personal de servicio sumaba alrededor de 80.000 pesos al mes. En 1972, Lucha Villa protagonizó Mecánica Nacional, una comedia dirigida por Luis Alcoriza, que se convertiría en referencia obligatoria del cine mexicano contemporáneo. La película seguía a una familia de clase media en caravana hacia el Gran Premio de Automovilismo. Lucha interpretaba a Chabela, una mujer descarada y seductora que desestabiliza al protagonista con una naturalidad asombrosa. La cinta permaneció más de 7 meses en cartelera en salas de todo el país, recaudó más de 15 millones de pesos en taquilla y fue consagrada por la crítica como una de las mejores comedias que había producido el cine nacional. Décadas después fue catalogada en el lugar 74 entre las 100 mejores películas de la historia del cine mexicano. En 1973 le llegó el Ariel como mejor actriz por esa actuación. El galardón era el equivalente mexicano del Oscar, entregado en el Palacio de Bellas Artes. Lucha subió al escenario con un traje de lentejuelas plateadas mandado a hacer especialmente para la noche, con un costo de 25.000 pesos de la época, algo así como 500.000 pesos de hoy. Era la imagen perfecta de alguien que había llegado donde quería estar y lo sabía. En 1978 protagonizó El lugar sin límites, dirigida por Arturo Ripstein y basada en la novela del escritor chileno José Donoso. Lucha encarnó a la japonesa, la dueña de un establecimiento nocturno en un pueblo de provincia, un personaje complejo y dramáticamente exigente, muy alejado de los registros cómicos y rancheros que la habían hecho famosa. La interpretación fue reconocida con su segundo Ariel, esta vez en la categoría de actriz de reparto, confirmando que su talento no tenía un solo registro. En los 80 y principios de los 90, siguió filmando con éxito comercial. Lagunilla, mi barrio y su secuela atrajeron multitudes. En 1993 protagonizó Lolo, un drama de Francisco Atié, que le valió el premio ACE en Nueva York como mejor actriz. Su última aparición en pantalla fue en El Fiscal de Hierro 4, en enero de 1995, apenas 2 años antes de que todo se detuviera. Mientras el cine le abría reconocimiento intelectual, los palenques le daban algo diferente: la conexión directa con el pueblo que la había hecho grande. Durante los años 70 y 80, Lucha Villa fue la figura femenina indiscutible de ese circuito. Un palenque es el corazón festivo de las ferias regionales, el recinto donde el espectáculo y la tradición se encuentran, y quien lo domina tiene el respaldo más genuino que existe en la música popular mexicana. Lucha fue la primera mujer en cantar desde el redondel central del palenque, en el piso, al nivel del público, y no desde el balcón lateral donde hasta entonces se ubicaban todas las cantantes. No fue una concesión de los organizadores, fue una exigencia que ella misma puso sobre la mesa. ¿Cantaba en el redondel o no cantaba? El público lo pedía así, a gritos, y los empresarios terminaban cediendo porque sin Lucha Villa el palenque perdía su centro de gravedad. En los años 70 ganaba entre 150.000 y 300.000 pesos por noche en recintos medianos. En las ferias de primer nivel, San Marcos en Aguascalientes, la de León en Guanajuato o la de Zacatecas, la cifra llegaba a 500.000 pesos por función. Con un calendario que arrancaba en 80 presentaciones al año y podía superar las 120, sus ganancias anuales solo por ese concepto iban de 12 a 36 millones de pesos durante los 70. Además de los palenques, llenaba teatros, centros nocturnos y eventos privados donde empresarios adinerados la contrataban para cantar 4 o 5 canciones y le pagaban 200.000 pesos por eso. Las giras por Estados Unidos, donde la comunidad mexicana la seguía con devoción, le llenaban auditorios de 5.000 personas en Los Ángeles, Chicago, Houston y San Antonio. En esas presentaciones cobraba en dólares y los traía a cambiar a México, aprovechando un tipo de cambio que en ciertas épocas multiplicaba sus ganancias de manera significativa.
El domingo 24 de agosto de 1997, Lucha Villa ingresó al Hospital Muguerza de Monterrey, Nuevo León, para someterse a un procedimiento estético a cargo del médico Eugenio Paxelli. Tenía 60 años y quería mantenerse en condiciones para seguir con su agenda de presentaciones. Era una intervención considerada de rutina, del tipo que se realiza miles de veces al año sin mayores consecuencias. Pero en el momento de la anestesia, algo salió radicalmente mal. Lucha sufrió una complicación grave que obligó al equipo médico a activar maniobras de emergencia. Su organismo entró en crisis. Durante varios minutos, el flujo de oxígeno hacia su cerebro fue insuficiente. Cuando lograron estabilizarla, el daño neurológico ya había ocurrido. Cayó en un estado de inconsciencia profunda y fue trasladada de inmediato a cuidados intensivos, conectada a soporte vital. Los médicos le informaron a su familia con crudeza. El pronóstico era reservado. Podía no despertar jamás. Y si lo hacía, era probable que cargara secuelas neurológicas permanentes causadas por la falta de oxígeno. Los medios de comunicación se congregaron en el hospital. El programa Ventaneando, el más seguido en cuestiones de espectáculos en México, reportaba el estado de Lucha Villa en cada emisión. La familia contempló la posibilidad de trasladarla a Houston para buscar atención médica especializada, pero los doctores descartaron la opción. Moverla en ese estado era demasiado arriesgado. El domingo 31 de agosto, 9 días después del incidente, Lucha Villa reaccionó. Abrió los ojos, movió las extremidades de manera voluntaria, respondió a estímulos. Su vida ya no corría peligro, pero el daño en los lóbulos frontal y temporal era real y permanente. Afectaciones en el habla, en la memoria y en la función motora. Los meses que siguieron fueron de rehabilitación intensa. Tuvo que volver a aprender a hablar, a leer y a escribir, como si comenzara desde cero. Viajó a Cuba, donde recibió tratamiento en el Centro Internacional de Restauración Neurológica y registró avances en la recuperación del lenguaje y la memoria. Pero nunca volvió a ser exactamente quien había sido. Le quedaron secuelas definitivas, dificultades de movimiento, problemas para el habla, lagunas de memoria. Y lo más doloroso, la voz que había sacudido escenarios durante 36 años no pudo volver a cantar. La mujer que había doblegado palenques y teatros con un registro que no necesitaba micrófono para llenar un recinto, quedó en silencio para siempre. Desde 1997, Lucha Villa vive alejada de los reflectores en su rancho de San Luis Potosí, rodeada de su familia y especialmente al cuidado de sus hijas. Su hija María José Rengifo ha sido la vocera principal ante los medios en estos años. En distintas ocasiones ha explicado que su madre continúa con terapias de rehabilitación, que camina mucho, que mantiene una condición física notable para la edad que tiene y que vive en paz. En 2006, asistió al Festival Internacional de Cine de Chihuahua, donde recibió un homenaje especial junto a su familia. En 2009, en su ciudad natal de Camargo, Chihuahua, se develó una estatua de bronce en su honor. La escultura tiene 6 metros de altura y pesa 6 toneladas. Fue realizada por el escultor local Carlos Espino y en la placa que la acompaña pueden leerse las palabras: en homenaje a Lucelena Ruiz Bejarano, Lucha Villa, homenaje en su tierra para siempre. Aquí está mi gallo de oro, retador de los valientes. La cantante Aida Cuevas le dedicó un homenaje interpretando sus éxitos más entrañables. Ana Gabriel lanzó el álbum Renacer, honor a quien honor merece, como tributo directo a la grandota de Camargo. Vicente Fernández, Pepe Aguilar, Alejandro Fernández y muchos otros grandes del género han reconocido públicamente en entrevistas la huella que Lucha Villa dejó en sus respectivas carreras. En 2013, María José habló con la prensa con estas palabras: ella sigue con sus terapias. El diagnóstico de mi mamá fue claro desde el principio, y lo importante es estar siempre a su lado para que pueda seguir avanzando. Vive muy en paz, hace sus actividades, camina muchísimo, incluso más que cualquiera de nosotros. Tiene muy buena condición, y la veo bellísima y entera a la edad que tiene. También ha comentado que se trabaja en un proyecto de serie biográfica sobre la vida de Lucha, aunque los detalles se mantienen reservados hasta que el proyecto esté listo para presentarse.
En 2022, circuló en redes sociales una fotografía de Lucha en silla de ruedas junto a una de sus amigas más cercanas. La imagen generó una ola de afecto y mensajes de sus seguidores, que después de décadas siguen sin olvidarla. La historia de Lucha Villa es la historia de alguien que convirtió una casualidad en un destino. Aquella noche de 1960, en que tuvo que pedir prestado un vestido porque no tenía dinero para comprar uno. El rumbo de la música ranchera mexicana giró en una dirección que nadie había previsto. Lucha Villa construyó un patrimonio de 300 millones de pesos. Tuvo propiedades en Del Valle y Polanco. Manejó Mercedes-Benz, Lincoln y Cadillac. Cenó en los restaurantes más elegantes del país y compró en Rodeo Drive. Vivió como correspondía a una artista de su calibre durante 4 décadas completas. Pero más allá del dinero y los lujos, lo que hace grande a Lucha Villa es lo que dejó en la cultura. Fue ella quien demostró que una voz femenina no necesitaba ser suave para conmover, que una mujer podía pararse en el centro del redondel y hacer que el palenque entero enmudeciera, que el talento no tiene género ni geografía ni estatura establecida, que una niña de un pueblo pequeño del norte puede terminar grabando canciones que 50 años después siguen sonando en los altavoces de medio México. El retiro forzado de 1997 le quitó la voz, pero no pudo quitarle el eco que esa voz dejó en todo lo que tocó. Cada vez que un mariachi arranca, amanecí en tus brazos. Cada vez que alguien pone un disco de los años 60 y escucha ese registro grave e inconfundible, cada vez que un palenque lleno recuerda su nombre, Lucha Villa sigue ahí. La grandota de Camargo, la ronca de Chihuahua, la reina de los palenques, una mujer que no pidió permiso para ser extraordinaria y que tampoco lo necesitó. Espero que este recorrido por la vida de Lucha Villa te haya dejado algo. Si conoces algún dato, anécdota o recuerdo relacionado con su carrera o su legado, cuéntanoslo en los comentarios. Y si te gustan estas historias sobre los grandes que construyeron la música mexicana, no te pierdas los otros videos del canal. Dale click, suscríbete y activa la notificación para que no se te escape ninguno, porque lo que viene no tiene desperdicio.